Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, si hay una persona en el peor sitio, en el peor momento, en el más difícil ahora en la política española, sin duda esa persona es Pablo Casado. Pablo, bienvenido. Buenos días, Federico. Bueno, y gracias por estar aquí en directo en un momento importante. Como pasa siempre en la política, los momentos malos son también momentos de oportunidad. Y donde, sobre todo un líder joven, se rompe o se templa, que de todo hay. Bueno, además esta entrevista estaba ya agendada hace 2 semanas. Pero no la hemos cambiado. Quiero decir que es que en estos casos se caen los invitados de una manera. Hay que respetar al oyente de radio. Por cierto, hay mucho oyente en Valencia, hoy es el día de Valencia. Bueno, de la corona de Aragón, conviene recordarlo. Y mucho oyente antichavista. Y hay que recordar que ayer muchos pensamos que fue torturado y lanzado por el 10º piso de la mazmorra del Sebin, sí, señor, un concejal opositor. 10 mientras pisos. Zapatero sigue justificando a Maduro y mientras Sánchez hoy tira a Piñera otra vez, que le pidió en Santiago de Chile que se uniera a Colombia, Chile y Argentina para denunciar a la tiranía de Maduro. Hoy tiene otra vez a Piñera en España para hacerlo porque Sánchez no ha dicho nada de lo que está pasando en Venezuela, que es absolutamente horrible. Bueno, eso es otra de las cosas que distingue de la dirección anterior del PP a Pablo Casado. Pero el otro día estuvo aquí José María Aznar presentando, fue el primer sitio donde apareció, presentando su libro, que en política internacional te habría encantado además, porque es un libro de verdad, de alguien que intenta pensar lo que pasa, original, con algunas cosas estarás de acuerdo, con otras lo verás más o menos, pero en todo caso hay un esfuerzo absolutamente insólito en la política española de alguien que sabe de política exterior, que ha estado 8 años en el gobierno, otros tantos en la oposición, que conoce el mundo y que cuando te habla de lo que está pasando, incluyendo las empresas sin capital, bueno, hace el esfuerzo de entender lo que pasa. Cosa rara en los políticos que llegan, se instalan y empiezan a echar a la gente inteligente, no sea que les recuerde que podían estudiar. Pero Aznar dijo ayer o anteayer que él heredó una derecha unida. Dijo, y Pablo Casado, a quien, por cierto, aquí mismo donde está sentado Pablo, pues él dijo, por supuesto yo me siento totalmente representado por Pablo Casado en el discurso del ABC, fue al día siguiente, era un martes, y por supuesto voy a votar al PP, porque hubo muchas preguntas de ¿usted va a votar? Si vota, ¿a quién va a votar? Y va a votar al PP, dice, por supuesto, con Pablo Casado y voto al PP. Pero dijo una cosa tremenda, dice, yo heredé una derecha unida. Pablo Casado hereda una derecha en 3 pedazos. Y la verdad, después del éxito indudable de Vox este domingo, por más que se empeñen ahora en decir que había comentarios machistas, xenófobos, dice ahora la Zurupetez progres, es que el discurso que hizo Vox en lo fundamental es el del PP de toda la vida. Tú, yo creo que conoces a Abascal casi desde que lleváis pantalón corto ambos. Pues sí. Y además siempre habéis tenido muy buenas relaciones, se nota, ¿no? Yo creo que el PP vasco heroico de esos años, yo a Santi y a Javi Maroto, y a Alfonso Alonso, y a Borja Semper, y por supuesto a María Sangil, y a Jaime Mayor, y a Carlos Iturgaiz, los conocí escoltados. Cuando entramos en un bar había más gente fuera, los escoltas, que dentro. Y tengo un respeto tremendo y por eso lo único que yo le puedo decir sobre el otro día es que bueno, pues que el Partido Popular, que ha enterrado a casi 30 de los suyos, nunca será una derecha cobarde, porque yo creo que estamos comprometidos en la defensa de las libertades, y mucha gente que sigue en el PP pues lo ha pagado incluso con su libertad individual, con su tranquilidad familiar, incluso con su vida, muchos de nuestros amigos, como por ejemplo su padre y como él cuando en esa época eran representantes en Álava. Y sobre la posición de Aznar, y Cayetana y yo hemos tenido el lujo de trabajar con él, además en temas de política internacional, ella en la Fundación FAES, yo en los proyectos académicos que él desarrollaba en Georgetown y en Johns Hopkins en la ciudad de Washington. Es verdad que él lleva muy a gala, más allá del balance de sus 2 legislaturas al frente del gobierno, que fueron maravillosos para la creación de empleo, para el prestigio internacional y para la cohesión social a través del Estado del Bienestar, que se podía financiar precisamente con un presupuesto saneado. Como digo, él llevaba muy a gala la refundación del centro derecha, porque es cuando
por primera vez en la historia democrática, pero prácticamente en la historia reciente de España, porque era muy inestable los gobiernos de derecha. Desde el 98 de Cánovas, cuando escribe yo ¿por qué soy proteccionista?, cambiando todo el guión y rindiéndose al nacionalismo catalán, que es la primera gran rendición ante Cambó. Desde el 98 hasta el año 90, 1 de abril, en Sevilla, que es cuando Aznar aparece con el nuevo Partido Popular, con dos ideas, la nación y la economía de mercado. Y la libertad. La libertad económica y la defensa de la nación, que son las dos ideas básicas del Partido Popular, pero en ese tiempo habíamos pasado por toda clase de estatalismos, providencialismos, etcétera, ¿no? Está todo inventado. O sea, yo creo que es la tradición de Smith, es la tradición pasando por Hayek, por Popper, por Friedman, por von Mises, es decir, oye, unos estados reducidos, impuestos bajos, sin entorpecer la iniciativa individual, generan sociedades prósperas. Pero como digo, su mayor orgullo era haber conseguido un espacio de centro-derecha unido. Y eso no fue pacífico al principio. Bueno. Es decir, cuando CDS se integra, cuando los restos de la UCD, los que no se fueron a otros partidos, se integra, cuando los PADES, los Ormaechea, los Cañellas, que muchos estaban en el partido, pero tenían un corte muy regionalista, se integran, no fue algo pacífico, en el sentido de que verdaderamente fue una operación ambiciosa que tuvo unos resultados a medio plazo. Yo por eso este fin de semana lo decía, aunque lo dije hace unos meses aquí en este programa, que para mí eso es un objetivo. Y no es un objetivo prepotente a la hora de decir voy a absorber un partido, voy a absorber otro. Hay que empezar como hicimos en los años 90, intentando llegar a acuerdos. Yo ya me he sentado con los líderes de UPN, de Foro, del PAR, de Coalición Canaria, cada uno en su naturaleza, es decir, hay unos con los que hemos ido en coalición, hay otros con los que a lo mejor acabamos huyendo juntos y hay otros como Coalición Canaria que evidentemente no ese es el plan. Y eso incluye también a Ciudadanos, o incluye también a Vox, o incluye también a lo que queda de UPyD, en el sentido de que para mí son personas que defienden unos valores esenciales, que es la unidad de España y la defensa de la Constitución y nuestro marco de convivencia. Y luego tenemos matices. Yo con Ciudadanos discrepo en política fiscal, o discrepo en lo que han hecho con la ley de educación, o discrepo en que den apoyo a Susana Díaz, y yo con Vox puedo discrepar en que quiera suprimir las autonomías o en que tenga una política de inmigración que creo que no es la más eficaz. La más eficaz es la que tuvimos la pasada legislatura, en la que conseguimos evitar la inmigración ilegal y, sin embargo, conseguimos que en la década de los 90 5 millones de inmigrantes vinieran a España cuando hacía falta que a España vinieran inmigrantes. ¿Y por qué no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la supresión de las autonomías? Pues por pura coherencia, por ejemplo, con el separatismo. Si yo digo que hay que respetar la Constitución, lo que no puedo hacer es escribir una nueva Constitución, porque eso no es una modificación constitucional, eso es otra Constitución. Y como no me fío de los interlocutores que tengo en una posible legislatura constituyente, porque ya no tengo enfrente a Roca, sino a Puigdemont, y ya no tengo frente a Solé Turá, sino al señor Iglesias, pues a lo mejor hay un partido que pide la supresión de las autonomías, a lo mejor mi partido pide la supresión de la enmienda sobre Navarra, a lo mejor Ciudadanos pide una concreción del título octavo, pero es que enfrente tenemos la petición de la República y la petición de la nación catalana. Y como eso al final es una negociación de la que ya no te levantas en cuanto abres la Constitución, yo ahora, por coherencia y por prudencia, no abogo por una reforma constitucional. Pero dicho eso, creo que tenemos puntos en común y yo aspiro a aglutinar todo lo que está a la derecha del PSOE. ¿Cómo o en qué plazo? Bueno, pues el ejemplo del año 90 creo que es una buena referencia. Cuanto antes y con cuanta mayor gente posible. Bueno, ahora os cedo los trastos porque además la cuestión es... En fin, todos los asuntos son urgentes. Ayer hubo una convocatoria de elecciones anticipadas en Andalucía. El primer mitin del PP se desarrolló delante de un prostíbulo, Don Ángelo, donde se gastan decenas de miles de euros en bacanales en la autonomía, cuya presidenta dijo, me ha convencido de que efectivamente derecho se lo dieron. No sabe que la prostitución en España es legal, que lo que está prohibido es el proxenetismo, que es lo que aplaude la ministra de Justicia en las célebres grabaciones con Villarejo. Pero una rueda de prensa, como la de Moreno Bonilla ayer, delante del prostíbulo más famoso de Andalucía, famoso también por los altos cargos que siempre lo han frecuentado, también de futbolistas, cantantes y gente del mundo del bronce, yo no lo había visto nunca. O sea, yo creo que eso, desde Chicholina y era ella sola, ella era misma, Don Ángelo, Doña Ángela, o sea, yo no he visto nada igual. O sea, el mismo día en que estallan los escándalos de la prostitución mantenida por una señora como Susana Díaz que dijo que iba a prohibirla, cuando no se puede prohibir.
y lo que se está prohibido, y por supuesto no se persigue, es el proxenetismo. Y al mismo tiempo que la oposición haga su primer mitin delante de un prostíbulo donde se derrochaba el dinero público, bueno, es que esto parece de Valle Inclán. Bueno, pero yo creo que es positivo. Lo primero, yo cuando veo a Juanma Moreno, y he estado con él la semana pasada, diciendo, tengo 3 puntos en mi programa. Lo primero, revolución fiscal. Bien. Bien. Bajada de IRPF, bajada de sociedades, supresión de donaciones, sucesiones y patrimonio. Lo segundo, derogaciones legislativas. Bien. Dice, por cada ley que apruebe el Parlamento andaluz derogaremos 2. Ya hacía falta, porque hay un marasmo normativo en la Junta de Andalucía para nada, para que al final todo el mundo incumpla la ley, que no podía ser. Lo tercero, alternancia de un régimen de 40 años basado en la corrupción y en el clientelismo. Bien, ese es el programa. Y luego además habla de una educación en libertad para los padres. Una sanidad en la que sea eficiente y en la que no haya listas de espera. Es decir, es lo mismo que hemos hecho allá donde hemos gobernado, por ejemplo aquí en la Comunidad de Madrid. Y creo que es lo que hace falta por saneamiento democrático. No puede estar 4 décadas el mismo partido. Y luego porque los casos de corrupción son escandalosos. No solo por la cuantía, porque los casos de los ERE y los cursos de formación es, junto con el de Pujol, el caso casi de 900 millones de euros, 1.000 millones de mayor malversación de dinero público de la historia, sino por lo absolutamente chusco ya, ¿no? El caso de los cursos de formación, la cocaína, los fajos de billete pasar una vaca, todo el tema del conductor que se iba de juerga en las copas. Iglesias, cutre. Claro, y ahora mismo estamos hablando de 32.000 euros que se han gastado en prostitutas. Solo en 14 bacanales, en 5, pero hay que además una discriminación. Más las mariscadas de Mercad Sevilla, bueno, por cierto. claro, O sea, es que al final es discriminación tremenda, es que solo van a los puticlubs de Andalucía Occidental. Ahora, claro. yo creo que esto... O sea, ¿qué pasa? ¿Que las de la Costa del Sol no son hijas de Dios? O sea, es que encima, bueno, curiosamente coincide con el solar de votos del PSOE, que es precisamente esas zonas de Córdoba, Sevilla y Cádiz. Ahí es donde está fuerte. Si es que el Partido Popular en Andalucía ha ganado las elecciones generales, europeas y municipales en los últimos años, ganó unas autonómicas hace 5 años y además ha gobernado en todas las capitales de provincia. Y ha habido momentos en los que 3/5 partes de los andaluces han tenido un alcalde del Partido Popular. Es decir, es cuestión de romper el techo de cristal y saber que ya no se puede seguir. Por cierto, y aquí tengo que decirlo, aunque oye, a algunos les duela, Ciudadanos lleva 4 años dando respiración asistida al gobierno de Díaz. Ha evitado las comisiones de investigación que le hemos pedido. Ha evitado la bajada de sucesiones hasta que después de 2 años ya de iniciativas la hizo, pero poquito. Ha evitado que se investiguen las listas de espera cuando el Spiriman de la sanidad pública se quejaba porque no podían más. Ha evitado la investigación de las saunas, llaman saunas, a los barracones educativos, que ahora mismo hay huelgas de los propios alumnos porque no pueden ir a clase por el calor que hace. Y bueno, estamos hablando de la comunidad autónoma con más paro de Europa y la segunda con más déficit de deuda de España. Una comunidad que tiene todo para triunfar, porque Andalucía es como, yo lo he comparado como Argentina, perdona Cayetana, o sea, si un extraterrestre llega al mundo y dice, oye, un país con pastos, con minería, con playas, con pesca, con petróleo, señala Argentina. ¿Qué le pasaba a Argentina? 6 décadas de peronismo. Pues esto pasa en Andalucía. Andalucía es una región que tiene todo, menos un buen gobierno. Siempre dirán, no, es que tiene argentinos. No. Argentinos eran hasta Perón y era el tercer país más rico del mundo. En Italia se decía, sei rico como un argentino. Problema de institucionalidad. Exactamente, son las instituciones al final lo que hace rico o pobre. Holanda, pues fíjate qué terreno tiene y qué clima más asqueroso. Y sin embargo, tenía unas instituciones que funcionaban. Pero Andalucía tiene todo para triunfar, lo que le falta es un buen gobierno, y en este caso yo sí que voy a decir, el PSOE tiene un problema con la prostitución, porque empezó con Lola Delgado en un reservado, diciendo Villarejo que había montado una red de prostitutas para extorsionar periodistas, empresarios y políticos. Información vaginal. Y dijo triunfo asegurado. Esto, éxito asegurado. Esto la ministra de Justicia, notaria del Reino, en ese momento fiscal, que no puso en conocimiento ni este delito ni una posible trata de seres, de menores en Colombia. Que no sabemos cómo reclutaba Villarejo las prostitutas, tal vez bajo chantaje. Que es que, como no se ha querido investigar... Pero luego la ministra con el sindicato de prostitutas dice que le han metido un gol por la escuadra, la ministra de Trabajo. Sí. Y ahora estamos con las prostitutas de Andalucía. Yo creo sinceramente que lo peor de todo es que el calendario electoral ha estado a la medida de Díaz.
y ha utilizado la convocatoria de elecciones importándole nada la inseguridad jurídica, económica en la que ha sumido Andalucía en las últimas semanas, solo para tapar escándalos de corrupción como este o como el que le ha hecho adelantar las elecciones, que es una posible sentencia firme a 2 expresidentes de la Junta como Chaves y Griñán y expresidentes del PSOE que pueden ser condenados por el caso de mayor corrupción de la historia de España. Bueno, preguntas. A ver, Pues Alejandro, pese a todo este Cayetana, escenario truculento y dramático que hemos descrito de lo que pasa en Andalucía, realista. y real, porque ya la fotografía hoy de Juanma Moreno con lo del delante bueno, del prostíbulo ya no tiene ahí nombre. yendo a First Dates es que yo estoy viendo la portada del País. Es una fotografía encomiable. Y de es una que no me lo puedo creer, cariñosa. esa cosificación del cuerpo de la mujer. Pero después de 40 años, como dice el señor Casado, es verdad, de un régimen que se eterniza y tiene tendencia a perpetuarse. Primero, algo habrá hecho mal el PP, eso también hay que hacer un poco de autocrítica porque dices, oye, si un régimen y un partido está durante 4 décadas al frente de una región, la más grande de España, quiere decir que no se han hecho las cosas del todo bien. Eso es lo primero, hay que hacer algo de autocrítica. Y lo segundo, ¿qué pasará? Es el primer test sobre el liderazgo del efecto Casado en las elecciones andaluzas, como está poniendo todo el mundo la presión, como se dice, no me metan más presión, que dicen los entrenadores que tienen miedo a que les metan 5 goles. ¿Qué pasa si se consuma, como dicen algunas encuestas, el efecto del sorpaso de Ciudadanos sobre el PP en estas elecciones andaluzas? ¿Habría que cambiar algo? ¿Le afectaría anímicamente al efecto Casado y a su protagonista, el señor Casado? Bueno, a mí lo del efecto Casado me ruboriza. Yo soy una persona de Palencia que a mí Todos los de la demoscopia yo hablan creo que efecto Casado. dentro de mis pocas virtudes está la humildad. Aquí no hay efecto Casado. Aquí lo que espero es que haya una recuperación del Partido Popular por el bien de España. Y Andalucía es una cita muy importante y yo voy a volcar. Yo creo que tenemos una oportunidad de desplegar lo que es el Partido Popular, que tenemos una fuerza no solo en quien lo presida o en quien sea nuestro candidato en unas elecciones, sino en que tenemos la experiencia de gobierno en muchas ciudades andaluzas, muy buena, seguimos teniendo alcaldes que lo están haciendo muy bien, y luego, bueno, pues una experiencia Málaga, el mejor de gestión. España, yo Mira, el creo. otro día, José Alejandro, montando el equipo económico con el que quiero preparar el programa electoral, es que al final, claro, te salían unos nombres. O sea, es que tenías a los exministros, a los exsecretarios de Estado, a los expresidentes del ICO, a figuras como Dani Lacalle, como Lorenzo Bernardo de Quirós, como Manolo Pizarro. Como es decir, o sea, el PP tiene una cantera y tiene una posibilidad de equipos brutal, cosa que no tiene Ciudadanos y que no tiene ningún otro partido, en el caso del Partido Socialista, porque la gestión ha sido nefasta, pero en Andalucía y en todas partes, en esta legislatura y en las anteriores. Entonces, a eso vamos a apelar. Están muy bien las listas que hagamos, pero sobre todo tenemos que dejar muy claro que el PP es un partido muy territorializado, estamos presentes en todos los pueblos de Andalucía y sobre todo que tenemos un balance de gestión muy positivo. El más reciente, de un gobierno que creaba 500.000 de empleos todos los años hasta la moción de censura, ya veremos lo que pasa ahora, y el anterior, yo creo que esa época de los años 90 en el que empezamos a ganar capitales en Andalucía, que todavía la gente recuerda esos 5 millones de puestos de trabajo que creamos, muchos de ellos en Andalucía. Esa va a ser nuestra receta. Creo que las perspectivas son buenas. Por supuesto, creo que estamos muy por encima de ningún tipo de sorpaso, pero para nosotros el objetivo es o ganar, o si no es posible ganar, sumar con Ciudadanos. Y lo digo además con la legitimidad de llevar 2 años ofreciendo una reforma electoral para que gobierne la lista más votada. Y lo dije el otro día en sede parlamentaria. Seguimos tendiendo la mano a la iniciativa que hemos registrado para que en los ayuntamientos, por ejemplo, ahora no toca, pero eso se podría hacer por pacto tácito en las comunidades autónomas, gobernar la lista más votada. Si no hay pacto, lo que no vamos a salir es al ring con una mano en la espalda. Y por eso la pregunta que yo hago hoy a Ciudadanos es, ¿va a volver a apoyar a Susana Díaz para que el socialismo siga 4 años más de los 40 que lleva en la Junta de Andalucía si suma con eso, ¿eh? Es una pregunta muy sencilla. No hay que ir al notario como hacían los nacionalistas catalanes. ¿Ciudadanos quiere una alternancia real en el gobierno de Andalucía o se presta que si suma va a volver a rescatar la posibilidad de que el PSOE siga gobernando en Andalucía? Yo ya lo digo, nosotros no vamos a apoyar nunca al Partido Socialista porque hace falta cambio, un cambio real. Eso sí, lo que esperamos es que un partido que dice que quiere regenerar la política y que dice que no comparte las políticas económicas del Partido Socialista, aunque pidió el voto para la investidura de Sánchez hace apenas 2 años, bueno, pues que ahora diga claramente si está de acuerdo en que siga el PSOE de los ERES, el PSOE de los prostitutas y el PSOE de la corrupción y las listas de espera en la sanidad y el paro, o si lo que quiere es una alternancia real sumando con el Partido Popular. A ver, Cayetana. Sí, a ver, tenemos claramente en España, digamos, un frente
más o menos alineado, que están la izquierda, los nacionalistas, los golpistas presuntos, los exterroristas y los simpatizantes de, y Podemos, las fuerzas revolucionarias, ¿no? Y del otro lado, el Frente de la Razón, que lo llamemos, que unos dicen centro-derecha, pero que yo creo que es un espacio que va más allá de eso, está claramente dividido, ¿no? Tanto es así que en la zona cero, que es Cataluña, esa división no solamente se perpetúa, sino que se agrava. De hecho, en Barcelona se presenta Valls, ni siquiera con Ciudadanos, sino con una especie de plataforma que hay rumores de que puede ser partido incluso propio, ¿no? Entonces, yo quiero saber, porque a mí me preocupa la reconstrucción de ese espacio La Razón, porque creo que es absolutamente fundamental para el futuro de España. Y tú, o usted, porque tratarte de usted a estas alturas es un poco complicado, lo has venido esbozando en la entrevista con Emilia Landaluce y Joaquín Manso este fin de semana también, de que quieres contribuir a la reconstrucción de ese espacio, ¿no? Primero, ¿a qué se debe la persistente división, fragmentación que va a más? Y dos, ¿qué se puede hacer concretamente, o qué vas a hacer tú concretamente como líder del Partido Popular? O sea, ¿qué ofrecimiento concreto, qué iniciativas concretas para intentar tejer todo eso, reconstruir todo eso? Entonces, en Cataluña, sí, concretamente, en Barcelona y luego España. Y a nivel nacional es lo que decía en la entrevista, que creo que fue un titular bien hecho, audaz y arriesgado por mi parte. En el momento en el que yo digo que quiero optimizar esfuerzos con Ciudadanos y con el resto de partidos, implica un riesgo porque estoy diciendo ya la realidad, es decir, que queremos tener una mayoría absoluta y que vamos a tener que depender, según dicen las encuestas, esto es muy largo, ¿no?, de otros partidos. Pero por otra parte, también hay una línea de ambición de dejar muy claro que es el Partido Popular el que tiene que liderar esa reconstrucción. De manera que yo cuando digo optimicemos esfuerzos con Ciudadanos es, oye, Pedro Sánchez va a dejar un boquete en el centro izquierda porque se ha ido a la extrema izquierda para taponar la vía de agua con Podemos y parece que le está resultando eficaz, y por tanto, bueno, Ciudadanos, que es un partido que se crea en el 2008 como escisión al PSC tradicional por lo que estaba haciendo Zapatero con Esquerra Republicana de Izquierda Unida y el Pacto del Tinei en España, es decir, pues lo que pasó con Félix Azúa, con Frases de Carreras, con alguno de los altos cargos actuales de Ciudadanos, que están hartos, y el buen PSC se crea otra marca, como pasó en el PSE y UPyD. O sea, que es Fernando Savater, Rosa Díez, los que crean UPyD porque no aguantan más lo que estaba pasando en la capitulación con las políticas de Zapatero. Bueno, pues ese acta fundacional de Ciudadanos, que se definía como un partido socialdemócrata, pero como un partido socialdemócrata de los buenos, es decir, de los que hace falta en España, de patriótico, creo que es el espacio que ahora mismo permitiría recuperar muchos votos y sumarlos al espectro de centro-derecha en el que el Partido Popular siempre se ha sentido muy cómodo en sus principios liberal-conservadores. Y a nivel de Cataluña, esa generosidad tiene que ser aún mucho mayor. Yo por eso, cuando hemos anunciado que vamos a presentar candidatura a la alcaldía de Barcelona, lo primero es porque Manuel Valls no nos ha pedido integrarnos. Lo segundo es porque Manuel Valls, que es una persona estupenda, presentó su candidatura diciendo que es un hombre de izquierdas, socialista y progresista. Por tanto, pienso que hay un espacio para una candidatura liberal, conservadora, del Partido Popular de Cataluña, que represente unos valores complementarios, ya diciendo de partida que tendrá nuestro apoyo si gana las elecciones, como por cierto yo le dije a Inés Arrimadas antes de conocer el magnífico resultado electoral del 21 de diciembre. O sea, en Cataluña, como hicimos en País Vasco en la época de plomo, tenemos que ir juntos. E igual que Jaime Mayor apoyaba a Nicolás Redondo Terrero y viceversa, aquí tenemos que ir todos juntos. Ahora, ¿qué significa concretamente? O sea, ¿en qué se plasma? ¿En coaliciones electorales de cada municipales o autonómicas? ¿En qué? ¿En plataformas conjuntas? ¿Qué significa optimizar recursos? Por concretar, en la entrevista, que era muy interesante, efectivamente, estaba llena de contenido, la entrevista con Joaquín Manso y con Emilia Landaluce el domingo, comentabas que hay provincias entre 2 y 4 diputados, porque algunas, como sigan vaciándose... O hasta 6. Bueno, sí. que realmente un desistimiento electoral supone pasar de un diputado a 3. Sí. Bien, digamos, eso está claro. Es decir, en Teruel puedes tener 2 o ninguno. Sí. O sea, y esa es una diferencia. Está claro, pero hay que hacerlo. Hay que ver si Ciudadanos lo quiere hacer. A la hora de también hacerlo, eso quiere decir que el Partido Popular, en esas zonas de poca población, pero de gran implantación, tradición del Partido Popular. Estoy pensando, por ejemplo, en todo Castilla y León. Sí. Es un universo que es el tuyo natal y que conoces perfectamente y donde quizá más se siente ese efecto electoral en unas generales. Ahí se deciden 30 escaños como poco. Siempre se piensa en Andalucía, pero al final Castilla y León
decide un montón de escaños, no por el número de votos, sino por la eliminación, digamos, de partidos que se quedan sin escaño, a veces por 800 votos. Y más aún en las municipales. Esperanza Aguirre no es alcaldesa porque no por culpa de Vox, ¿no? O sea, cada uno se presenta. Pero es verdad que los votos que tuvo Vox le hubieran dado el concejal que se llevó Carmena, paradójicamente. Y lo que filtró Soraya de Montoro también. Eso habría ayudado mucho si no hubiera filtrado la declaración de Hacienda, porque cayó 8 puntos al día siguiente. Pero hablando en teoría del es que aquí con el fuego, amigo. No, pero ¿qué le vais a ofrecer? ¿Qué vais a ofrecer? Por ejemplo, Teruel. Por ejemplo, Teruel. Yo lo que quiero es arreglar aquello, ya que Aragón nos tiene abandonados y dice que somos una comunidad foral y cosas atroces. O sea, hay posibilidad de sacar 3 diputados. ¿Le ofreceríais ir en vuestras listas a alguien de Ciudadanos para que Ciudadanos no se presentara? Eso como, porque es que no se me ocurre de otra manera. A lo mejor tú tienes otra manera. Vamos a ver, para que no parezca petulancia por nuestra parte, voy a intentar no poner el ejemplo de Ciudadanos, porque pueden pensar Ciudadanos, oye, Vox. No, vamos a poner, por ejemplo, el PAR, ¿no? Venga, que es un partido que conoces muy bien, Federico. Bueno, con el PAR hemos ido en coaliciones electorales. Sí. Generalmente a las elecciones nacionales, en alguna ocasión a las elecciones municipales. Con Foro, en Asturias. Bueno, pues habrá que explorar, no hemos entrado todavía a analizarlo. Con UPN, ya creo que es una cuestión de, también de interés nacional, o sea, lo que está pasando con los Yetzales y Abertzales en Navarra es algo que verdaderamente tiene que preocupar a todos y solo habla el Partido Popular de eso. Entonces, pero más allá de decir, oiga, intégrense, que insisto, no si es un acuerdo, es optimicemos. Y la optimización se refiere a que incluso sin integración se puede hacer una campaña constructiva. Yo acabo de poner el ejemplo en Barcelona, que lo hemos hecho. Nosotros hicimos una campaña sin meternos con Ciudadanos en el 21 de diciembre. Lo hizo Xavi García Albiol y dijo mucho por su parte, a pesar del coste que tuvo, porque pensábamos que había que aglutinar a todas las fuerzas. Y en el caso, por ejemplo, de Ávila, que es mi circunscripción, yo siempre pongo esta anécdota. Yo en Ávila, la segunda legislatura que me presento, que es en el 15, que ya voy de número 1, yo recuerdo que el Partido Popular de Ávila, yo no era de ahí, y por tanto, oye, en ese momento, que ya era vicesecretario, dije, oye, si aquí estorbo, o queréis que venga alguien de aquí, yo tengo la capacidad de elegir, de poder ir a Palencia, que es mi circunscripción natal, o a Madrid, que es donde he hecho la carrera política. Y recuerdo que el análisis que se hizo es, no, ahora viene muy bien que te quedes, aparte, oye, que yo estoy encantado ahí, pues oye, creo que me lo he currado y que además tengo grandes amigos y creo que es una circunscripción en la que estoy ahora cómodo y ellos también. Pero recuerdo que el análisis fue, no, porque Ávila, que curiosamente es una circunscripción muy centrista, por el CDS, por la UCD, que tenemos más concejales de Ciudadanos en el ayuntamiento proporcionalmente que ninguna otra ciudad de España, ahora hay riesgo de perder un escaño. O sea, estaba entre las provincias, digamos, en riesgo de perder un escaño, de pasar a 1-1-1, 1 Ciudadanos, 1 Partido Popular, 1 Partido Socialista. Bueno, pues nos quedamos a un punto de sacar un 3-0, como sacó solo una vez en la historia de la democracia Adolfo Suárez, y no fue por hacer una campaña, porque fuera yo el candidato, o porque hicimos una campaña especialmente brillante, sino porque hicimos una campaña en la que yo no me metí con Ciudadanos. Es verdad que tuvimos discrepancias, yo defendía las diputaciones provinciales, porque oye, en Ávila no defender las diputaciones provinciales, de las que depende el 80% de los municipios, no es una buena idea, o yo defendía una bajada tributaria, o yo defendía un modelo educativo más libre, lo que fuera, pero conseguimos que al final, aunque el candidato de Ciudadanos tuvo un resultado bueno, no hubo un coste entre las dos fuerzas políticas, hubo un coste hacia Podemos. Sin embargo, esto puede ser lo contrario en un momento en el que competimos en el mismo espectro, donde los restos que no capitalizan escaño por parte, por ejemplo, de Ciudadanos, puede acabar dando un escaño a Podemos. Entonces, eso habrá que estudiarlo, circunscripción a circunscripción. Creo que también eso ayuda en la relación que pueden tener los líderes de los partidos y en el encaje ideológico programático que podamos hacer. Yo en la Convención Nacional... O sea, que vas a sujetar a Rafa Hernando. Lo que pretendo en la Convención Nacional, por ejemplo, es hacer un programa electoral, un ideario del partido clarísimo y nítido, en el que van a surgir diferencias con los otros partidos que supuestamente son de nuestro espectro. Porque claro, yo pongo un ejemplo siempre, los presupuestos del año pasado, que para mí son expansivos, que para mí hubo que ceder en muchas cuestiones por la estabilidad política. Bueno, es que partidos que se dicen liberales y de centro derecha solo propusieron expansión de gasto. Es que el PNV solo propuso expansión de gasto, por no hablar de otras cuestiones. Es que Ciudadanos solo propuso expansión de gasto, con lo cual yo creo que en cuanto codifiquemos, si se me permite la expresión, en un manifiesto, nuestras ideas, nuestros principios y nuestros valores, el votante va a definir claramente cuál es la diferencia entre uno y otro. Y entonces será mucho más fácil apelar al voto útil. Por lo tanto, vamos por orden. Ahora, en Cataluña, es verdad, Tenías Cayetana es una emergencia nacional y yo creo que ahí es muy importante que el PP
tenga su espacio, como lo tuvo en País Vasco. Yo ayer lo comparaba y me han criticado mucho los nacionalistas, ¿no? Cuando he dicho que ya hay cale borroca en Cataluña, cuando supuesto. ya he dicho que hay energúmenos, ¿qué te voy a contar a ti, Federico?, que van con pancartas de Visca Terra Iure. Pero bueno, ¿cómo en una democracia consolidada se puede tolerar que haya unos niñatos diciendo Visca Terra Iure a una banda terrorista que te pegó un tiro a ti en la pierna y que reventó a 2 empresarios con una bomba en el cuerpo? Es que eso está pasando en Cataluña. Por eso lo que nosotros proponemos no lo pide nadie, que es directamente ilegalización de los partidos que alientan la violencia. Pero no porque yo me lo invente, es que hay una ley en vigor desde el año 2002 que es la que acabó con Batasuna. Que redactó Rubalcaba, La que acabó por con cierto. Batasuna. En segundo lugar, cuando pedimos la tipificación de referéndum ilegal. Ignacio Astarloa. Bueno, ya, Sí. pero el prólogo, recuerdo, porque nadie pensó que Rubalcaba se iba a atrever, porque claro, como es un jeta, es cuando propone y habla directamente del PNV. De Eso es- romper con el PNV eso es el- si apoya en el prólogo. Ese es el pacto antiterrorista. Sí, Esa es otra. Esa pero la ley, lo que pero es dice la Pablo es misma la ley de operación. partidos. La ley de partidos, el pacto La ley de partidos antiterrorista es lo más obedece, importante que se ha hecho por la obedece a lo libertad en mismo. España. Y esa ley de partidos sigue ahí. Pero hay que tener valentía. La ley de partidos, a Aznar le dijeron que iba a arder Troya. Y lo que dejaron de arder fueron las marquesinas de la calle. Sobre todo porque pagaba papá cuando Sí, rompías una claro, papelera. claro. Entonces aquí la cuestión es, hay unas leyes en vigor y hay otras que las han derogado el Partido Socialista. Por ejemplo, el tipo penal de convocatoria ilegal de referéndum. Ese delito en el Código Penal previno a Ibarretxe de un desafío que hubiera podido acabar como el procés dichoso. Entonces, oye, vamos a volverlo a meter, o vamos a meter una ley de financiación de partidos políticos, una modificación por la cual no puede haber fondos públicos para ese tipo de organizaciones que alientan la violencia, o vamos a cambiar, por ejemplo, la ley del indulto para que no se puedan indultar a los golpistas condenados por rebelión Que y ya se sedición, ve, que ya se o ve, vamos, sí. por ejemplo, a cambiar la ley de acción exterior para poder cerrar las embajadas, o vamos a aplicar, por ejemplo, la ley de financiación de estabilidad presupuestaria para que no se malversen nuestros impuestos en estructuras de Estado. Es decir, antes del 155, que yo reclamo de inmediato, con la extensión que haga falta y con las competencias en educación, en instituciones penitenciarias, ya está bien de cárceles a la cárcel, De cárceles a la cárceles carta. a la carta, perdón. Sí. en Parece la Cataluña. catedral de Pablo Escobar. El otro día leía que luego, además, un informe de Arcadi Espada contradiciendo lo que había dicho al día anterior en la presentación de su libro, lo cual le honra. Porque cuando se entera de que es como la catedral de Pablo Escobar, Sí. que hay uno que tuvo 21 visitas al día, ese agobio institucional, ya, bueno, Se es debe que eso contar se puede una- Cárceles a la recuperar. carta solo las hay en las dictaduras contra los disidentes siendo más gravosas, Sí. o en los narcoestados a favor de los que compran al gobierno siendo Y más las benévolas. celdas. Eso está pasando ahora mismo en Cataluña. Por tanto, hay que recuperar esa competencia de instituciones penitenciarias. Y en materia de educación, no es una cuestión de recuperar las competencias. Es una cuestión de dejar muy claro que la competencia en educación ya es del Estado. El título 8º concreta qué competencias son transferibles en su administración. La administración de justicia, la educación, la sanidad. Las autonomías no me parece mal que las administren, que construyan el colegio, paguen la calefacción y paguen al profesor. Pero la selección del profesorado, la selección del currículo educativo, la libertad de elección y las pruebas objetivas de nivel y la certificación del bilingüismo, es decir, de que se hable en castellano en toda España, tiene que velar por ello el Estado. Y por eso creo que es un plan Déjame, que va a tener el apoyo de muchos déjame un momento, españoles. Cayetana, porque tenemos muchas preguntas de muchos oyentes. Habrá espacio para una pregunta más, al menos. Y además, bueno, es que claro, si hay una persona a la que hay mucha gente, de las que siguen en radio, que están votando a Vox, al PP y a Ciudadanos. Yo debo ser un caso, en realidad, bastante vulgar, pero es que en Teruel nos gusta ser populares. Yo voté a Vox en las europeas, al PP en las municipales y autonómicas y a Ciudadanos en las generales. Y creo que soy un votante típico del centro derecha. Pero como esa fragmentación ya existía hace años. Yo creo que sí existen diferencias importantes entre Vox y Partido Popular, pero Hombre, bueno, claro, eso es para una y larga entre- y entre discusión que Ciudadanos- podemos Y tener. entre Ciudadanos y el Probablemente Partido menos, Popular. probablemente menos. Bueno, pero- yo pienso lo contrario. Sí, Pero bueno, podemos discutir largamente pero otro día. tampoco sin- vamos sin a Pablo reñir. aquí. Aparte que si vamos a 5 convocatorias electorales, oye, hay papeletas para todos. Y para ¿eh? repartir. A ver, ¿por dónde van los oyentes? Y una de esas convocatorias electorales, además, dentro de muy poquito, y precisamente le preguntan por el liderazgo de Moreno Bonilla y aprovechan también para hacer alguna que otra pregunta sobre alguna cuestión del Partido Popular, alguna actuación del Partido Popular que no terminaron de entender en su día, después de la pausa. Es la mañana. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, cuenta facto, antes de irnos a los oyentes, porque tal y como está la economía, que está entre el tembleque y el baile de San Vito,
Cuenta Facto. Un depósito online que además cada 3 meses te permite liquidar los intereses que hayas generado. Toda la información en cuentafacto.es. Cuentafacto.es. Vamos con los oyentes. Bueno, hay muchos oyentes que se sintieron abandonados por Mariano Rajoy y ahora quieren saber qué va a cambiar en esta nueva etapa. Y también decía antes que aprovechaban para preguntarle sobre algunas actuaciones del Partido Popular que no habían entendido. Y una de ellas es la abstención del PP en la votación por la exhumación de los restos de Franco. Señor Casado, ¿no cree que hay en Andalucía mejores candidatos que el sorayesco Juanma? Por ejemplo, José Luis Sanz, Esperanza Oña y otros muchos. ¿Por qué se abstuvo su partido en la votación de la exhumación de los restos de don Francisco Franco? Si el Partido Popular de Mariano Rajoy ha abandonado a muchísimos sectores de la población, usted, señor Casado, ha estado en el gobierno de Mariano Rajoy. Entonces, ¿por qué ahora va a ser distinto? Buenos días. Me gustaría saber qué haría Pablo Casado si volviera el PP a gobernar. ¿Aplicaría nuevamente el 155 estilo Mariano Rajoy o aplicaría un 155 en condiciones? Yo soy exmilitante del Partido Popular, de aquellas que conocieron a Gregorio Ordóñez y estuvo en listas con María San Gil. Por supuesto, yo abandoné el partido hace años. Yo quiero saber cómo piensan recuperar, porque a mí es irrecuperable. Se ve que hasta Maroto no lo ha convencido, no la ha convencido. No se trata con la peluquera de Bildu. Pero bueno, hay mucho material. A ver. Vamos a ver, empiezo por el final. Bueno, María San Gil dijo en la campaña a la presidencia del Partido Popular una de las frases que a mí más me emocionó, que es: llevaba 10 años desconectada de la política y con Pablo recuperó la ilusión. Para mí fue mucho más importante esa frase que muchos de los mítines que pude dar, muy multitudinarios, y además lo dijo con esa discreción y con esa humildad que le caracteriza, casi como sin querer haberlo dicho, y creo que para mí es una auténtica referencia moral, y la política que se hizo en esos años en País Vasco es la que derrotó a ETA sin apaciguamiento y sin ningún tipo de concesión. Respecto a qué es lo que haríamos nada más llegar al gobierno, bueno, yo lo dije desde el primer día. Creo que además habría que hacerlo muy rápido en el primer Consejo de Ministros. Primero, por supuesto, volver a aprobar el artículo 155 y hacerlo en las competencias que hacen falta y con la duración que haga falta. Por cierto, hemos aprendido los errores, pero también al César lo que es del César. Si el 155 solo fue para convocar elecciones fue porque lo exigió Ciudadanos el año pasado, y si el 155 no llegó a la educación, a TV3 y a los Mossos d'Esquadra fue porque lo exigió el Partido Socialista a la hora de negociar la aprobación en el Senado. Bueno, pero el PP se dejó exigir porque tenía mayoría absoluta. Por eso he dicho hay que aprender de los errores. Y como hemos visto que eso nos sirvió para desmontar el entramado golpista, bueno, pues ahora hay que hacerlo. También Rivera pide un 155, etcétera. No sé si TV3. Sí, pero para pedir para pedir un 155 no se puede tener 4 senadores. Hay que tener 147, que es lo que tiene el Partido Popular. Lo digo porque, claro, es que por pedir, hablamos otra vez de lo que vimos en Vista Alegre. Yo creo que la institucionalidad en España es importante y hay partidos que tenemos los votos para que esto sea inmediato, para que no sea simplemente un desideratum, ¿no? Entonces nosotros, de forma inmediata, eso lo dije a Sánchez en Moncloa, incluso sin que pase lo que tiene que pasar, que es que convoque elecciones y ya pueda aprobarlo yo y el Partido Popular, a día de hoy tiene los votos del Partido Popular en el Senado para aplicarlo mañana mismo. Y además le dije, y asumo yo el coste, échame la culpa, di que esto es una cuestión de Casado y del PP, que se aplique ya, porque no puede seguir así Cataluña, hay que poner orden ya, se está yendo de las manos, y además es demasiado evidente que está completamente rehén de los votos de la moción de censura del independentismo. Por tanto, 155 clarísimo, y además blindando las competencias, como ya he dicho, de educación, de sanidad, de los Mossos d'Esquadra o de la televisión pública. Respecto a otros temas que pondremos en marcha, la revolución fiscal, ya lo he dicho, bajando el IRPF al 39%, que es la media de los países de nuestro entorno. Es que parece que yo soy un neoliberal, un neocon, como dice la prensa. No, perdón, es que esto es la media de nuestros países con los que queremos competir, ¿no? Todavía me parece bajando sociedades al 20%, eso ya me suprimiendo donaciones, sucesiones y patrimonio por ley estatal y, por supuesto, dejándose de crear impuestos al diésel, que se puede encargar un sector que emplea 40.000 personas en España, dejándose de impuestos a las tecnológicas en pleno Brexit, cuando lo que hay que hacer es atraer a esas empresas que se deslocalizan del Reino Unido, y no poniendo impuestos a las transacciones financieras. Si hasta el propio Tobin renegó de su tasa
Claro, después del fracaso, que supuso es un horror, en los países del norte de Europa. Por tanto, esta es nuestra propuesta. En educación ya es conocida, ya lo he dicho anteriormente, y yo creo que en materia internacional, hemos empezado la entrevista, sí, España tiene que recuperar la relevancia internacional. Yo he dicho en Iberoamérica, en el Mediterráneo y con el atlantismo. De hecho, el otro día puse a Estados Unidos que traslade la sexta flota de Nápoles y que la pase también como destacamento de los Estados Unidos y los aliados para el contencioso de África en materia de migración irregular, narcotráfico y yihadismo, pase también a suelo nacional, porque eso nos vendría muy bien económicamente y estratégicamente. Y yo, ahora que Italia no es un país fiable, hay que intentarlo. Es el momento de que nos blinden la frontera sur. Pero hablando de educación, hay un problema estructural en el Partido Popular, lo tiene también Ciudadanos en Cataluña, con lo que llama Jorge Campos el timolingüismo, el trilingüismo. Aquí lo que no existe es el derecho a estudiar en español en cualquier sitio de España, ni tampoco en Galicia. Y Galicia es el Partido Popular, y en Galicia Feijóo, que por otra parte tiene una administración excelente en muchos ámbitos, pero en la cuestión lingüística ha seguido como el camino de Fraga, que es el camino de Pujol, y eso fatalmente ya se ve en la Comunidad Valenciana, donde el culpable de lo que pasa es el PSOE, pero el responsable es el PP. En Baleares, donde el culpable es el PSOE, Francina Armengol, pero el responsable es Jaume Matas, los que pusieron en marcha una situación de marginación permanente en la esfera pública del español que empieza en la educación. ¿Cómo va a garantizar el PP de Pablo Casado que se pueda estudiar en español en cualquier sitio de España sin tener que pasar por las horcas caudinas de oposiciones trucadas? Es decir, ¿cuándo se va a poder ser maestro nacional en cualquier sitio de España ganando unas oposiciones que desde que está el maldito Estado de las Autonomías es imposible? Los 7 puntos en educación, más de la mitad están relacionados con esto. Cuando yo digo que se tiene que blindar la libertad de elección del colegio, no por un código postal o por un burócrata que decida qué colegio llevas a tus hijos, sino al que te dé la gana, también se puede basar en la oferta educativa del idioma. El segundo punto que yo defiendo... No, perdona, es que no hay oferta educativa en español en Cataluña. A eso voy. Perdón. El segundo punto es la cuestión de garantizar que en todos los colegios se enseñe en español, porque si cuando yo digo esto me dicen no, en todos los colegios de Cataluña se enseña el español, hombre, solo faltaba, como si fuera una lengua extranjera, no, se tiene que enseñar se enseña menos español. Que la otra lengua extranjera, de hecho, y además en gimnasia. Claro, ese es el problema. Sí. Es decir, esto es fundamental, o sea, para que nuestros hijos compitan en un mundo globalizado, en la revolución digital que viene, además de las materias de matemáticas y de programación, lo que tenemos que tener es lenguas. Yo por eso cuando se habla del trilingüismo es que sepan hablar en español, en inglés, y que si alguna comunidad autónoma tiene lengua propia también la sepan manejar. Pero esto es absolutamente fundamental, ya no solo, insisto, por una cuestión de centralidad educativa o de la propia historia del país, sino también para la competitividad laboral futura de nuestros hijos. El tercer punto es la inspección educativa. Ahora la inspección educativa no hace su trabajo porque le faltan medios y le faltan plazas. Y cuando lo hacen la insultan, como hizo la portavoz del gobierno con el informe sobre el adoctrinamiento de Cataluña. Eso también se puede hacer a nivel nacional. El cuarto punto está muy relacionado, que es la evaluación pública de conocimientos a nivel nacional, porque así veremos que nos falsean los datos, por ejemplo en Cataluña diciendo que los niños hablan fenomenal en castellano, eso es falso. El cuarto punto es la selección del profesorado a nivel nacional, acabando con la endogamia y con que se prime que los profesores sepan hablar la lengua cooficial de una autonomía respecto a sus méritos, que son mucho más importantes. Y luego yo creo que también es fundamental el tema de que las materias troncales sean planificadas curricularmente a nivel nacional. Si a eso le sumamos, como digo, un cambio en la educación al modelo anglosajón, en el que no solo prime el aprendizaje de conocimientos, que es muy importante, sino las habilidades, hablar en público, el tema de los idiomas, el tema de la programación, de las matemáticas, que es de lo que, por desgracia, por suerte, ahora necesitan los niños saber, creo que con eso tendríamos un sistema educativo muy importante. Por cierto, la LOMCE ya planteaba muchos de estos puntos, no todos, y quien paralizó la LOMCE la pasada legislatura fue el Partido Socialista y Ciudadanos. Creo que ahora mismo, en vez de seguir hablando de esto hasta que haya elecciones, que espero que sean pronto, lo que podría hacer Ciudadanos es ayudarnos a desbloquear la LOMCE, que está ahora paralizada en la mesa del Congreso. Bueno, pues te había prometido una palabra, Cayetana. ¿Puedes absolver al reo o
Tenías algo así muy... Bueno, yo le tengo que preguntar por los lazos. ¿Qué pasó con los lazos? Porque tuvimos una discrepancia en septiembre. A ver, ¿es capaz ya un líder político en España, aunque sea de derechas, de reconocer un error? Yo todavía no he conseguido que Aznar reconozca ninguno, pero a lo mejor con Pablo Casado lo hice el otro domingo. Yo creo, se suele decir siempre por parte de los políticos, me expliqué mal. Pues si te explicas mal ya es un error, ¿no? Pero es verdad que yo ese día que yo estaba en Logroño y había quedado en ir a la concentración, yo no pude ir porque estaba el acto en Logroño ya planteado y fue Dolors Montserrat a apoyar a esa mujer que le agredieron por quitar un lazo amarillo. Yo lo que dije es, bueno, yo no voy a estar, pero más allá de ir a quitar lazos, necesitamos instar a las instituciones a que hagan su trabajo y los quiten. Sí. Eso fue la discrepancia. Es decir, yo no criticaba que Albert Rivera o Inés Arrimadas quitaran lazos, igual que Teo García Geo los quitó, Teo García Geo, nuestro secretario general, los quitó en Baleares, o que el Partido Popular de Cataluña fuera a apoyar esa concentración. La cuestión es decir, no solo hay que hacerlo, no solo hay que instar a que la batida de limpieza ciudadana tenga el apoyo y la simpatía, como hicimos nosotros, poniendo una oficina en Barcelona para atender las quejas de las agresiones, sino que también, como hizo Alejandro Fernández como teniente alcalde de Tarragona, lo que tienes que hacer es presionar a la policía y a los concejales a que lo hagan. Y para eso presentamos una ley de símbolos que plantea hasta 6 meses de inhabilitación a los concejales o a las guardias urbanas y policías locales que no hagan su trabajo. Por cierto, en este caso, hasta de 6 años de inhabilitación en caso de que insistan en no hacerlo. Yo no me refería a las declaraciones de Logroño, sino a un largo discurso pronunciado en la Junta Directiva en Barcelona, donde esa teoría sobre la institucionalidad y la crispación que generaba la gente que iba a la calle a sacarlas, la confrontación. La palabra crispación se utilizó una vez y luego también, digamos, la confrontación se esbozó, digamos, se articuló como un discurso político, que a mí me pareció, digamos, incomprensible, porque me parecía que, en fin, la labor del Partido Popular o de cualquier fuerza política ahora que defiende la democracia era precisamente ponerse al frente de la manifestación de la gente que estaba quitando los lazos, y que ese era el papel del Partido Popular, no solamente por cuestiones puramente estratégicas electorales, porque tiene un competidor en ese terreno, sino por cuestiones mucho más morales y democráticas, que es la defensa del espacio público neutro para todo el mundo, ¿no? Por eso hubo una discrepancia sobre ese discurso que me pareció que era una posición política de fondo, pero quizás no lo era. Pero Cayetana, tienes razón que en política, cuando estamos viviendo estos momentos, los matices son errores, porque la gente al final se puede despistar y estamos hablando de una confrontación en la calle que llega a las manos. Es verdad que luego lo que ha pasado el 1 de octubre, con esa gente apaleando policías, con esos actos violentos ya casi pues eso, que recuerdan a la calle Borroca, afirma lo que yo decía, que es no quería instigar a que la sociedad catalana tuviera que salir a la cárcel, a la calle. Tú no instigas, tú jamás instigas. No entiendo, tú proteges la neutralidad. Decir quienes instigan son ellos. Lo que yo quería decir es que yo, como partido, no veía limitarme a una acción de defender que la gente saliera a la calle a hacer algo que las instituciones debían hacer. Ahora, en cuanto empezamos en unos matices, la gente que salía a la calle, y hacía muy bien salir a la calle a quitar lazos, pudo entender que no tenía el apoyo del Partido Popular, y por eso ahí sí que se asume el error. Una cosa es teorizar y decir que creemos en la democracia representativa, que aunque se conculque como está pasando en Cataluña, hay que confiar en ella e intentar cambiar la regulación municipal que evita que sea eficaz, pero por otro lado no prestarse a equívocos de que haya gente de bien que se siente en defensa por parte del partido que siempre ha representado la defensa de la libertad en Cataluña. Bueno, pues muchas gracias, Pablo Casado. Muchas gracias a todos. Desde luego, como dice, es al revés de como los ginecólogos. El mejor sitio en el peor momento, ¿no? pero este siempre es el mejor sitio. Todo es susceptible de mejorar. No, pero bueno, hay que estar y hay que contestar, y además esta es una historia larga. La verdad es que Aznar tenía la derecha unida, pero tenía tal cantidad de enemigos, puñaladas, helicópteros, Mario Conde... Pero eso va en el cargo del líder del centro derecha español. Bueno. Eso va en el cargo. Y lo único que no te han dicho es lo que le decían siempre a Aznar, que no tenía carisma, que era feo. Mira, eso por lo menos no te lo han dicho. De lo demás ya te han dicho todo y más que todo. Bueno, muchas gracias, Pablo, por estar aquí y contestar claramente, todo lo claramente que puede contestar un político, que es bastante en este caso. Y vamos a hacer una nanopausa. Nos vamos al Corte Inglés. Vamos al Corte Inglés y nos cuenta Isabel González cómo está la crónica rosa. Desde luego vamos a meter ese momento en el que la hora rubia, cosificada corporalmente en la portada del País, miraba a Fran Rivera, o sea, Susana Díaz, miraba a Fran Rivera en una procesión de Semana Santa, más con intención de pecado que de virtud,
porque hay fotos extraordinarias, y entonces era morena y gordita. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.